Anteriormente, ya había subido un video sobre el penal del Topo Chico, y tuvo mucho apoyo. Si no lo has visto, ve a verlo al terminar este video. Por esa razón, creo que se merece una segunda parte, así que aquí te traigo, relato sobre el penal del Topo Chico parte 2. Soy de Monterrey y estudié Derecho y uno de mis maestros fue el abogado de los directores del penal cuando sucedió lo del motín. Él nos enseñó los videos de la noche de la trifulca y eran impactantes. Al principio se veían que después de las 10 p.m. estaban algunos reos afuera hablando y haciendo una junta. Él mencionaba que a esas horas ya debían de estar en sus celdas dormidos, incluso que los directores reportaron que posiblemente habría una huelga o un motín en la cárcel. Después se observan cómo se comienzan a pelear los reos, se ve que rocian combustible y comienzan a quemar el teatro y otros edificios cuando mucha gente se encontraba adentro. De ahí se pasan muchos al comedor y la cocina y golpean a otros reos con palos e incluso objetos punzocortantes. Después se ven cuerpos ya sin vidas tirados e incluso algunos vivos y los seguían pateando si estaban vivos. Luego los remueven a otros lugares y estaba literalmente el suelo bañado de sangre, el piso era color amarillo, y se pintó todo de rojo. Había muchos charcos de sangre. Nos explicó que los mismos directores desde las 10 ya habían reportado al grupo antimotines y nadie les había hecho caso. Fue hasta como las 3 o 4 a.m. que arribaron, ya cuando todo había terminado. En ese tiempo yo me encontraba haciendo mis prácticas profesionales en la procuraduría que estaba ahí en ese penal y me tocó escuchar que muchos familiares de reos decían que meses antes habían cambiado a los céledes y habían traído a personal del estado de Hidalgo que los trataban muy mal y no estaban contentos los reos. También contaban que los viernes en la noche ingresaban grupos de músicos y cariñosas en limusinas y no había nada de control ahí más que el de los capos que estaban ahí, internados. Leí por ahí que en ese tiempo el penal estaba muy sobrepoblado, que hasta algunos reos tenían que dormir en paredes amarrados con cinta para que no se cayeran, y eso del motín fue planeado para disminuir la población del penal, lo cual no me sorprendería. Es poco lo que le pasó a mi familiar. Cuando entró, le quitaron las uñas de los pies y lo tablearon. Cuando hubo el motín, duramos como un mes sin saber de él, y cuando lo volvimos a ver, tenía las costillas rotas y nos decía que no le había pasado nada. Ahora que salió, nos platica las tragedias que pasó en los 10 años que estuvo en el área de hombres. Él estaba en las celdas donde había un cuarto exclusivo para la Santa Muerte. Era enorme, y confirmo, era un mini cuarto con 4 camas de cemento tipo literas y, cuando te sentabas, te golpeabas la cabeza, literalmente. Un amigo de mi papá estuvo en una prisión por los años 60, ese diagonal 70 al S, ya viejo. Cuando salió, contaba sus historias. Había una muy particular, en la cual cocinaron a un tipo ahí mismo y, pues, como el señor era el cocinero, no le quedó de otra que, para desaparecerlo, dárselo de comer a todos los reos, incluso al director del penal. Para su mala fortuna, al director le tocó un dedo, y fue así como se dieron cuenta de que aquel reo no se había fugado, sino que lo habían desvivido y se lo habían comido entre todos. Un ex amigo de mi papá trabajó como guardia de prisiones muchos años y en los últimos trabajó en el penal del Topo Chico. Cada que sucedía algo, él nos contaba a grandes rasgos algunas de las cosas que pasaban ahí. Entre ellas, nos contó que cuando iban a demoler el penal, para evitar que se filtrara todo el mugrero que había ahí, en lugar de contratar compañías, equiparon a policías y céledes que ya sabían cómo estaba el asunto. Les dieron mazos y equipo de demolición para hacer una parte del trabajo, y se agarraron varias paredes de la prisión como si fueran piñatas. Esto porque muchos reos acostumbraban a esconder dinero, drogas, armas, etc., adentro de los muros y no todos alcanzaron a sacar sus cosas, incluidos varios de los pesados. Entonces, todos los céledes y policías estaban buscando hacerse con algo valioso que se pudiera haber quedado. Nos contó que estaban divididos por grupos por áreas y cada quien se quedaba con lo que se encontrara. Pero si había algo de valor muy alto, se lo tenían que dar al comandante para que los dejara quedarse con cosas más pequeñas pero de valor. En particular, dice que derribaron un muro falso que estaba lleno de dinero envuelto en paquetes de plástico con cinta y solo estaba recubierto de cemento para que pareciera un muro normal. Nos dijo que no sabía cuánto dinero era,
pero el comandante agarró la mayor parte y el resto lo repartió entre los que lo encontraron, por lo que le tocó cerca de 20,000 pesos a cada uno. Y estamos hablando de grupos de más de 15 personas por área. Eso tan solo fue en la sección del penal que le tocó demoler a él. En otras partes sacaron cuerpos, muchos ya muy viejos por el tiempo que llevaban, encontraron cuartos secretos, más dinero, joyería, etc. Ya cuando por fin terminaron de saquear todo el lugar y llevarse las cosas importantes que pudieran delatar lo que pasaba ahí, ahora sí llevaron compañías de demolición verdaderas para que se llevaran todo lo demás con maquinaria pesada. Y aún así, nos contó que al partirse pedazos de bloques, columnas y retirar escombros, encontraron muchas cosas más y nomás les recomendaron a los trabajadores que no dijeran nada. Para terminar, nos contó que cuando fue la última riña del penal, esa donde hubo fuego y explosiones, las cifras de muertos y hechos que narraron no eran ni de cerca las reales. Hubo decenas más de muertos adentro de los edificios, y ocultaron todo para no dar la sensación a la población de que el gobierno no tenía el control de ese lugar, cosa que era verdad, y así evitar manchar la imagen del gobierno de ese entonces. Ya has escuchado 4 relatos sobre este penal. Si te ha gustado no olvides dejar un like y suscríbete.